Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Sé que hacía un tiempo que no había estado grabando estos programas de Santiago, pero en este día vamos a concluir con este paréntesis que les había dicho que era necesario hacer para explicar el mensaje de la cruz de Cristo, la manera de Dios para la victoria del creyente en su diario vivir. Y eso es lo que hicimos por algunos programas, pero en el día de hoy vamos a terminar con esto y entonces ahí sí vamos a seguir con el versículo 5 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Quisiera sus oraciones. A partir de la próxima semana voy a salir a Cuba. Voy a estar una semana en Cuba del día 6 al día 13. Si alguien quisiera colaborar, ya sea financieramente, pero sobre todo sus oraciones, y te lo voy a agradecer grandemente. En este día quiero que comencemos y continuemos con Gálatas capítulo 5, donde habla de las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, Pablo lista las obras del Espíritu y las obras de la carne. Él dijo así, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquiera diría, bueno, estas son obras de la carne para personas que no conocen a Cristo. Bueno, pero entiendan, las personas que no conocen a Cristo de todas maneras no heredarán el reino de Dios. Esta carta fue escrita a los Gálatas, no fue escrita a aquellos que no conocen al Señor. Esta carta fue escrita a cristianos. Y estas son las obras de la carne que se manifiestan en aquellos cuya fe no se encuentra en la cruz de Cristo. Por supuesto, no están andando y desarrollando y produciendo el fruto del Espíritu, que como dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, como sigue diciendo en Gálatas 22 y 23. Estas son las cosas que van a ser evidenciadas, que van a salir a la luz, que van a ser manifiestas en la vida de cualquier creyente si no vive su vida conforme al Espíritu Santo. Fíjense, habla de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, idolatría, hechicerías, las herejías también, todo lo que es falsa doctrina, un falso camino de salvación, todo lo que son las falsas enseñanzas también son un resultado de las obras de la carne, de no andar en el Espíritu, y esto es cuando la fe se retira de lo único que puede producir salvación, otorgar salvación y victoria, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Si el creyente no está andando en el Espíritu, sin falta la persona va a satisfacer los deseos de la carne, como dice en Gálatas 5:16. La persona va a terminar satisfaciendo y realizando todas aquellas cosas que la carne desea que sean hechas. Y lea estas palabras cuidadosamente, porque no hay excepción. Lo que dice el Espíritu que sucederá, esto sucederá definitivamente. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es exactamente
lo que hemos estado enseñándole en los últimos programas. Si usted no lo ha oído, usted se ha perdido los últimos programas, por favor, vaya a Mi Radio C4 y búsquelo allí, en el estudio de Santiago. Busque estos últimos programas y óigalo todo, por favor. Puede ir también a YouTube. Allí va al canal en YouTube, pone Karina Guidi, Libre al Fin, y busca también Santiago. Significa simplemente que el creyente ponga su fe total y completamente en Cristo, y esto significa en lo que Cristo hizo en la cruz, entendiendo que la cruz es la fuente de todas las cosas que provienen del Señor, y eso es andar en el Espíritu. Mayormente las personas piensan que andar en el Espíritu es hacer cosas espirituales, orar, cantar, alabar al Señor, ir a la iglesia, leer la Biblia, estudiar la palabra, testificarle a otros, etc. Estas son disciplinas cristianas, pero en sí esto no constituye andar en el Espíritu. Estas cosas serán hechas como consecuencia, resultado de andar en el Espíritu. Pero hacer estas cosas no son en sí mismas andar en el Espíritu, sino lo que acabo de decir. Ahora, si el creyente no funciona en esa capacidad, y lamentablemente debido a una ignorancia en cuanto a la cruz, casi ninguno está funcionando en esta capacidad, muy pocos, lo que garantiza que las obras de la carne serán manifiestas en alguna manera. Escuche esto es muy serio. Es extremadamente serio. Porque si el creyente no entiende la manera de vivir en victoria para el Señor, de alguna manera va a ser dominado por la carne y serán manifiestas las obras de la carne. La carne tiene su fruto, da su fruto. El Espíritu también produce su fruto. La carne también tiene su fruto. Y si las personas perseveran en estas cosas, en estos pecados, estas obras de la carne, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy, pero muy grave esto. Por eso, andar en el Espíritu es esto que hemos dicho. El creyente pone su fe, pero esto es exclusivamente, no fe en Cristo y su obra en la cruz y además en otra cosa. Fe en Cristo y la cruz exclusivamente, entendiendo que es la cruz y a través y por medio de la cruz como la fuente de todas las cosas que provienen del Señor y que vienen a mi vida. Eso es andar en el Espíritu. Romanos 8, 1 y 2. Y esta es de lo contrario, se van a manifestar las obras de la carne. Aunque tal creyente no sea culpable de adulterio, alguno quizás dice, yo no soy culpable ni de adulterio, fornicación, brujería, hechicería, etc. Definitivamente en alguna manera, en una o más de estas cosas mencionadas en esta lista, y hay muchas otras que en esta lista no están, pero también son incluidas, porque dice, y otras cosas como estas, es decir, la lista sigue, se van a manifestar en su corazón y en su vida. Y por favor entienda, no estamos hablando aquí de unos pocos cristianos que están en esta categoría, sino que la verdad es que esto incluye casi a todo el cristianismo actual. Es serio, pero es la verdad. Hay unos pocos que están mirando totalmente a Cristo y a este crucificado, lo que constituye andar en el Espíritu, pero son solo unos pocos. De hecho, siempre ha sido de esta manera, pero temo que ahora es más que nunca. Y debido a que estamos ya en los últimos tiempos, ya hemos entrado en el tiempo de la apostasía. Por eso es que esto es más obvio. Se ha manifestado las obras de la carne de una manera abundante en la iglesia. La iglesia ha tenido tan poca enseñanza en cuanto a la cruz en el último medio siglo que la iglesia moderna es ignorante en cuanto a la cruz, lo que significa que es ignorante en cuanto a la Biblia. Por eso los creyentes, si van a una iglesia, una de las pocas en el mundo entero que predican esto, dicen esto es raro. Les resulta el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, realmente locura. ¿Locura por qué? Porque están pereciendo en sus delitos y pecados, al menos que miren totalmente a Cristo y este crucificado. Cuando el creyente pone su fe en la obra consumada de Cristo y continúa manifestando su fe en esa dirección y nada más, de seguro que el Espíritu Santo va a comenzar a desarrollar el fruto del Espíritu en esa vida. Habrá amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el fruto del Espíritu, estos 9 componentes, van a crecer juntos y van a ser desarrollados todos al mismo nivel en la vida de ese creyente. Y de hecho, esta es la única manera en la que puede ser desarrollado. Es por la fe en la obra consumada de Cristo. Porque solamente en la obra consumada de Cristo es que se encuentra todo lo que el creyente necesita para su salvación primero y para su vida en victoria. Para tratar con esto un momento, es literalmente imposible que un creyente desarrolle el fruto del Espíritu en su propia habilidad y fuerza. He oído una predicadora que decía, bueno, hay semanas que ella decide, bueno, esta semana voy a desarrollar el fruto de la humildad, por ejemplo. Entonces ella comienza a hacer ciertas cosas, ciertos actos, actividades que para ella constituyen ser humilde. Y dice que ella practica estas cosas y entonces de esta manera ella desarrolla este fruto, digamos, o cualquiera de los demás frutos. No pueden ser producidos por nuestra propia habilidad y fuerza. Uno debe recordar que este es el fruto del Espíritu, no dice que es el fruto del hombre, no es el fruto del predicador, no es el fruto de la iglesia, es el fruto del Espíritu, no es el fruto de la denominación ni nada más. Y otra vez recuerde que ya hemos señalado la manera en la que obra el Espíritu Santo. Lo que siempre es por el medio de la obra consumada de Cristo, a lo que siempre debemos adherirnos si es que vamos a tener su obra, es decir, la obra del Espíritu en los corazones nuestros. Lo que será manifestado en nuestras vidas, en nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra personalidad, manera de pensar, manera de sentir, las ideas que tendremos, todo comienza a manifestarse el Espíritu Santo. Esto es realmente decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es la carne, sino que es el Espíritu viviendo en nuestras vidas y manifestando su fruto. No significa que se manifiesta el fruto del Espíritu y las obras de la carne todo al mismo tiempo. No, o será uno o será el otro. Esta es una manera de vida, hermanos. El creyente debe entender que esto de lo que hablamos, y sigo señalando la cruz, a eso me refiero, no es un tema separado, sino que es el mero fundamento de la fe. De hecho, esta es la fe. Pablo dijo en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios. Está hablando que la cruz de Cristo es aquella fe que iba a ser revelada. Esta es la fe. Por eso la frase dice, pero antes que viniese la fe. Se refiere en realidad al Señor Jesucristo. Él es la fe y lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros. ¿Entienden? Esta es la fe. Antes estábamos confinados bajo la ley, encerrados para el momento en el cual fuera revelada esta fe y por supuesto fuéramos libertados de la prisión en la cual mantiene a la persona que vive bajo la ley, que pudiéramos ser libres, por supuesto conociendo la verdad. Cuando uno llega a ver la cruz, no estoy hablando de visualizar una cruz de madera y visualizar a Cristo. No es visualización, no es imaginería, tampoco es eso. Es la fe puesta a comenzar a entender el significado de la cruz de Cristo. Entonces uno comienza a ver la victoria y de hecho la totalidad del plan de Dios para la raza humana. Entonces todo el camino cristiano comienza a desplegarse delante nuestro y con esta vida más abundante siendo una realidad en el corazón de uno. Entonces, la Biblia se lee diferente. En otras palabras, será más fácil de entender. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, a estudiar, a leer la palabra de Dios bajo la luz del sacrificio de Cristo en la cruz. Y toda la vida cristiana toma una nueva perspectiva. No, esto no significa que
todos los problemas y dificultades van a cesar en absoluto, sino que significa que en medio de esos problemas, sean cuales sean, habrá una profunda paz establecida, una paz que, de hecho, Jesús prometió, que sobrepasa todo entendimiento. La única cosa personal que el Señor Jesús dijo de Él mismo, esto es en relación a la verdadera humildad, lo cual es necesaria esta humildad. El Señor Jesús dijo de Él mismo estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es Mateo 11, 28 y 29. El Señor Jesús señala aquí su humildad. Él habla de su corazón manso y humilde. Y estas son las cosas que el Señor Jesús está diciendo que debemos aprender de Él. Amén. La única manera de aprender esto es por la cruz de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo hace reales estas virtudes en nuestras vidas: la mansedumbre, la humildad. Y de esta manera entonces nosotros hallamos descanso para nuestras almas al ir al Señor y dejar delante del Señor todos estos trabajos, todas estas cargas pesadas en cuanto a tratar de obtener nuestra salvación por las obras o de tratar de encontrar nuestra victoria a través de la ley y de las obras. Empezamos a descansar en el Señor. Y entonces el Espíritu Santo desarrolla estas cosas que el Señor quiere que aprendamos de Él: mansedumbre, humildad, y hay este descanso se hace real en nuestras almas. Él señaló su humildad. Tal humildad era suya debido a que su Padre dirigía todo lo que Él hizo, y por supuesto lo hizo mediante el Espíritu Santo. El creyente debe poner su mirada en la cruz total y completamente, lo que fue el mayor acto de amor que el mundo haya conocido. Y lo siguiente es la razón por la que la humildad es desarrollada en el corazón y la vida del creyente que mira a la cruz. El mayor problema con el hombre es el yo. De hecho, cuando Pablo se refirió a la carne, él al mismo tiempo se estaba refiriendo al yo. Cuando dice la carne, es lo mismo que el yo. Esto meramente se refiere a nosotros tratar de hacer lo que es necesario hacer, pero hacerlo por nuestra propia maquinación, habilidad, fuerza, esfuerzo, inteligencia, etc. Lo que significa que hacemos estas cosas, y me refiero a cosas del Señor, pero fuera de la esfera del Espíritu Santo. Solo hay un camino para ahogar el yo, y eso es mirar total y completamente la cruz de Cristo como la única fuente de poder y victoria, lo que significa una confianza y fe en la obra de Cristo en la cruz y no en mí mismo. Cuando el creyente pone toda su fe y confianza en la obra consumada de Cristo, lo que al mismo tiempo significa que él sabe que no puede llevar a cabo nada por su propio esfuerzo, por sus métodos, es decir, lo que Dios requiere de mí, amén, lo que Dios demanda de mí, lo que Dios espera de mí, yo no puedo producirlo, no puedo llevarlo a cabo por mi propio esfuerzo y por mis métodos. No importa cuán religiosos sean, no importa, no puedo hacerlo. Y también entender que es Jesús quien ha pagado todo en la cruz por mí. Fe en la cruz de Cristo es admitir nuestra incapacidad. Y más que nada, la capacidad de Él. Admito mi incapacidad y también reconozco su capacidad. Y esto es la verdadera humildad. No es algo que la persona puede desarrollar en su vida haciendo un par de ejercicios por su propia maquinación, sino que es desarrollado automáticamente cuando el creyente pone su fe y confianza en el Calvario, en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de la cruz. Ahora, cuando el creyente mueve su fe de la cruz de Cristo a algo más, no importa lo que sea, allí es cuando el desarrollo de la humildad se detiene y de los demás componentes del fruto del Espíritu. Se detiene este desarrollo y comienza la autojusticia. Las razones son obvias. La persona ahora está confiando en sí misma,
se ha vanagloriado, se ha autoexaltado, pensando que yo estoy logrando estas cosas cuando en realidad no está logrando nada. La persona está confiando en sí misma en vez de en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Consecuentemente, nada del Señor será generado en esa vida, sino solo lo que es de la carne. Y ahí comienza entonces este peligro que la carne toma este control, este dominio, la carne, el yo, y comienza este creyente a practicar las obras de la carne. Ahora veamos la gracia de Dios en todo esto. En la iglesia oímos mucho sobre la definición de gracia, esto es, lo que es realmente la gracia. Para ser franca, ese no es el asunto real. El asunto real es cómo es que la gracia llega al creyente. De hecho, estaba leyendo algo hoy mismo, o anoche fue, acerca de la gracia. Hablaba de la gracia, eso fue hoy. Hablaba de la gracia y la gracia y la gracia y la gracia. Pero en ningún momento se mencionó de qué manera es que la gracia de Dios puede llegar a la vida del creyente. Tampoco en ningún momento se mencionó la cruz de Cristo, cuando la gracia y la cruz son en realidad sinónimos. Primero que nada, para establecer la pregunta, la gracia de Dios es simplemente el instrumento por el cual la bondad de Dios es dada a creyentes inmerecedores. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Y cómo es que Dios hace esto? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que el Señor nos hace receptores de su gracia? Es decir, su bondad, su favor inmerecido. ¿Cómo hace Él esto? El medio de toda gracia, esto es, la manera en la que la gracia de Dios, la bondad de Dios, es extendida al creyente, es por y mediante la cruz de Cristo. Dios siempre ha tenido gracia y de hecho no tiene más gracia ahora en el presente que lo que tuvo en los tiempos del Antiguo Testamento. El Señor, Él es lleno de gracia, abundante en gracia. El problema entonces era la falta de medios por el cual esta gracia podía ser extendida al hombre caído. Es la cruz lo que hace posible todo esto y solamente la cruz, solamente el sacrificio de Cristo es lo que hace posible que la gracia de Dios pueda ser extendida. En el Antiguo Testamento también Dios solamente podía obrar en los hombres a través de la gracia. Solamente Dios puede tratar al hombre por la gracia. No hay otra manera que Dios pueda tratar al hombre. Si no fuera por la gracia, Dios tendría que haber eliminado a todos ya hace mucho tiempo. En el Antiguo Testamento también el hombre era tratado por Dios a través de su gracia y era a cuenta de lo que haría en el futuro Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y las personas debían tener su fe puesta en aquel sacrificio que sería realizado. Entonces, es la cruz lo que hace todo posible y solo la cruz. La cruz y la gracia están tan interconectadas que uno podría decir que las dos palabras son sinónimos. En otras palabras, cuando uno dice cruz, uno al mismo tiempo está diciendo gracia. Pero aún, si uno no entiende el medio, el vehículo por el cual viene la gracia, que es la cruz, uno puede hablar de la gracia todo el día y aún no ser el beneficiario de este atributo. Y esto es lo que hacen muchos predicadores, muchos pastores, hablan de la gracia de Dios, pero nunca le dicen a los creyentes cómo pueden ellos ser los beneficiarios de esta gracia que es la bondad de Dios. Alguien me dio un librito el otro día con la totalidad del tema siendo la gracia. Leí, repasé las páginas de todo el libro y si recuerdo correctamente, la cruz no es mencionada en absoluto. Entonces, ese libro o cualquier otro libro que estas personas compran, que los creyentes compran, habla de la grandeza de Dios, habla de la maravilla de la gracia, pero no les está diciendo cómo es que la gracia llega a ellos. Y su problema es el problema de la mayoría. No es mencionada la cruz y no es mencionada la fe como la manera y el vehículo de Dios para recibir las cosas de Dios. Entonces, estas personas piensan que la gracia llega automáticamente en la conversión. Y esto es si el individuo cree en la gracia.
La verdad es que un creyente puede creer en la gracia todo el día y en totalidad, pero si él no entiende la manera en la que la gracia le es impartida, él no tendrá mucho de este atributo, uno podría decir. Así como es imperativo que el creyente ponga su fe y confianza en la cruz de Cristo para que obre el Espíritu Santo, al mismo tiempo es imperativo que el creyente haga lo mismo en lo que respecta a la impartición de la gracia. De hecho, la cruz se encarga de todo, así como es la intención que sea. La cruz fue el mismo propósito por el cual Jesús vino. Yo espero que usted esté entendiendo, como diríamos, agarrando la onda en cuanto a esta gran enseñanza que es el mero fundamento del cristianismo. Quizás algunos hayan llegado hasta este punto y digan, me cansé de estar escuchando tanto la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. ¿Por qué tanto la cruz? Si usted tiene ese pensamiento en alguna manera, usted siente cierto rechazo, cierto fastidio y dice, preferiría no oír más todo esto sobre la cruz, entonces quiero decirle, usted todavía no ha entendido nada. Y con más razón necesita asegurarse de oír estos estudios día tras día y aún ir allí a YouTube y seguir escuchándolos. Se lo digo por su bien y se lo digo en el amor del Señor Jesucristo. Porque usted está en peligro, si no es así, usted está en el grave, grave peligro de desechar la gracia de Dios. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz por usted, para usted no tiene ningún tipo de efecto. E imagínese si usted desecha la gracia de Dios, lamentablemente por demás murió Cristo. Vamos a ir a ese versículo tras la pausa en Gálatas 2:21, desechando la gracia de Dios. Algo muy, pero muy terrible, muy grave, pero que tristemente es lo que la mayoría de los creyentes están haciendo día tras día, desechando su gracia. Ya volvemos. Ahora, a través de la aplicación YouTube, puedes acceder al archivo de los programas de Libre al Fin. Estudios del libro de Hebreos, de Gálatas, Romanos, los puedes encontrar ya disponibles a través de la internet, visitando YouTube y solamente escribiendo Radio C4 Libre al Fin. Radio C4 Libre al Fin y puedes escuchar a Karina Guidi. Una cosa es decir, ve a la palabra, y otra muy diferente es ve a la palabra. Muy pronto en Radio C4 podrás participar de nuestra campaña Ve a la Palabra. Comparte esta radio con tus familiares y amigos y juntos prepárense para participar de nuestro concurso en el que tendrán que leer y compartir la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Háblale a otros e invítalos a escuchar Radio C4 en radioc4.com o a descargar nuestra aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes que se encuentra disponible en todas las plataformas. Somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Well, you ask me why I'm happy, and I'll just tell you why. Because my sins are gone, oh yes they are. And when I meet those scoffers and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, good enough for me. Praise God, my sins are gone.
Lord took full possession, the devil did leave. Praise God, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Well, they're underneath the blood, praise God, they are, on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, well, it's good enough for me. Praise God, oh yes, my sins are gone. Praise God, my sins are gone. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos estudiando este fascinante libro de Santiago. Y habíamos mencionado algo, y es acerca de desechar la gracia de Dios y lo que significa esto, lo que constituye esto. Y este es un gran cuidado que debe tener todo creyente en no llegar a este punto. Por eso es que Pablo dijo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si yo puedo ser justificado y aún si yo puedo ser santificado a través de la ley, de la obediencia de la ley de Moisés o cualquier otra ley, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún efecto y de esta manera estoy desechando, eliminando, frustrando la gracia de Dios. Pablo con esto nos dijo varias cosas aquí. Número 1, él nos dice que es posible frustrar la gracia de Dios, algo de lo que trata toda la epístola a los Gálatas. Número 2, él nos dice que es imposible que la justicia llegue a un creyente excepto por la gracia de Dios, lo que es hecho mediante la fe en la cruz de Cristo. De esta manera fue evidenciada, demostrada la gracia de Dios a través de la cruz. Tercero, él nos dice que si todas estas cosas pueden ser cumplidas sin la cruz, entonces Jesús murió en vano. Y ahora veamos lo que él dijo. Como ya hemos dicho, lo único que el creyente tiene que hacer para vivir la vida que debe vivir para el Señor es entendiendo que todo esto viene a través de la cruz y que siempre debemos evidenciar fe en esa obra consumada. Cuando hacemos esto, la gracia continuará fluyendo en nosotros ininterrumpidamente. Pablo también dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mi andar diario delante del Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos aquí en este versículo que comienza con la cruz y termina con la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y luego termina diciendo, se entregó a sí mismo por mí. Esto nos está diciendo que todo es por la cruz y a través de la cruz. En la primera declaración, con Cristo estoy juntamente crucificado, la palabra juntamente significa verdaderamente crucificado. Y Pablo lleva al lector hacia Romanos 6, 3 al 5, y esta es la fuente del creyente, la salvación del creyente, la santificación del creyente. De hecho, todo lo que el creyente recibe del Señor viene por y mediante la cruz de Cristo. Ahora, los hechos son que si el creyente no entiende la cruz, por lo tanto no pone su fe apropiadamente en la cruz de Cristo, sin falta ese creyente va a desechar la gracia de Dios. Es decir, sea que el creyente lo entienda o no, y lo ignore o como fuera, va a terminar desechando, frustrando la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios
algo con lo cual nosotros no podemos vivir sin esto no podemos vivir ni un instante, estamos eliminándola de nuestras vidas y la gracia de Dios, la bondad de Dios, no fluye a nuestras vidas. Desechar en el griego es la palabra ateteo y significa neutralizar, violar, eliminar, anular, rechazar, frustrar. Entonces, pienso que debe ser obvio que la palabra desechar es una palabra fuerte. Imagínense desechar la gracia de Dios, desechar la cruz de Cristo. Es lo mismo, desechar la gracia de Dios, desechar la cruz de Cristo, es la misma cosa. Y esto es algo muy, pero muy serio. Por eso el Espíritu Santo puso esta palabra allí, que es una palabra bien fuerte. Considerando que el Espíritu Santo le dio esta palabra a Pablo, no debemos tomarla a la ligera. Considerando que la iglesia moderna no sabe casi nada sobre la cruz, que predica de todo tipo de cosas, pero el sacrificio de Cristo es poco o casi nada, y diría nada mencionado, por lo menos en lo que se refiere a nuestro vivir para el Señor día a día. Lo que significa que casi toda la iglesia moderna está actualmente, día tras día, desechando la gracia de Dios. Y de seguro este es un pensamiento escalofriante y debería serlo para todos los que oyen hoy. Esto significa que hay muy poco de la obra del Espíritu Santo en los corazones y las vidas de los creyentes en el presente, porque el Espíritu Santo no va a poder ayudar a un creyente que está desechando la gracia de Dios. Y también significa que casi no hay vida victoriosa y no puede haber vida victoriosa, una vida triunfante espiritual en ese creyente porque el Espíritu Santo no está ayudándole como quisiera porque ese creyente está desechando la gracia de Dios. Sí, hay unos pocos cristianos que están caminando en victoria, pero el número es abismalmente pequeño. Los predicadores están fracasando a diestra y a siniestra. Y que el oyente entienda que por cada fracaso del que nos enteramos, hay decenas y decenas de los cuales nunca nos enteramos. En otras palabras, tal fracaso no llega a salir a la luz. Encontramos un caso, algún predicador, algún pastor, y la verdad que se oyen casos, pero por cada caso que uno oye de un fracaso espiritual, de algún ministro, algún pastor, imagínense todos los que no oímos, de los cuales no nos enteramos, ¿sí? Pero la verdad es que Dios conoce estos fracasos y el individuo en cuestión también lo conoce. Por eso no hay excepciones en cuanto a la cruz. Es necesario que entienda que no hay excepciones a esto de lo que hablamos. Solo hay un sacrificio por el pecado y ese es la cruz de Cristo. Y si el creyente no entiende la cruz, en cuanto a nuestra vida diaria delante de Dios, entonces ese creyente va a vivir una vida de fracaso espiritual, independientemente de quién sea ese creyente. No importa si ese creyente pastorea la iglesia más grande del mundo o es un evangelista que convoca a las más grandes multitudes. No importa si tenga grandes talentos, no importa qué posición, qué título tenga, cuánta popularidad, no importa nada de todo esto. Si ese creyente no está mirando exclusivamente la cruz de Cristo, entonces de alguna manera las obras de la carne se van a manifestar en su vida. No hay excepciones a esto. Bueno, algunos tal vez piensan, bueno, si es un predicador o un pastor que pastorea la iglesia más grande del mundo o un evangelista que convoca a las más grandes multitudes, es porque algo bien debe estar haciendo y seguramente debe estar en victoria, pero usted no puede reflejar la victoria espiritual por las obras que se estén realizando. Eso es algo en el corazón. Entonces, en las últimas décadas, la iglesia ha desarrollado lo que llamamos el síndrome Hollywood. En otras palabras, ellos escogen a ciertos predicadores a quienes piensan que Dios está usando y ponen a ese predicador en un pedestal por ser alguien popular, etc. Y de hecho ellos hacen un pequeño Dios de esa persona. Esto en sí mismo muestra que el individuo no está mirando la cruz de Cristo, sino que está poniendo su fe en alguna otra cosa, en algo más, y en este caso en un predicador particular. Y Pablo trató esto muy concisamente en 1 Corintios capítulo 1. En ese capítulo,
él amonestó fuertemente a los corintios por endiosar a ciertos predicadores. 1 Corintios 1:12. Para tener una mayor ampliación en cuanto a esto, pueden ir allí en YouTube, pone Karina Guidi, Libre al Fin, y busque allí entonces el estudio de 1 Corintios y ahí va a encontrar más información en cuanto a esto. Ahí él hizo la pregunta: ¿está Cristo dividido? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? En esencia, él está diciendo que la salvación y la victoria vienen total y completamente mediante Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y no mediante predicadores particulares. En cuanto a estos predicadores, por lo menos en el sentido presente, la mayoría de los cristianos piensan que si ellos pueden conseguir que su predicador favorito ponga sus manos sobre ellos, todos sus problemas serán resueltos. No será así. O piensan que por estar con ellos, bueno, Dios se agradará más de ellos, o serán más bendecidos por Dios, o cosas similares. No será así. ¿Por qué? Ningún predicador tiene la respuesta para usted, por lo menos no en esa manera. Lo que Pablo está diciendo en realidad es esto. Él dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Necesitamos el poder? Claro que necesitamos el poder. El poder proviene de Dios y entonces desciende del Calvario y es a través del Espíritu Santo que hace real a nuestras vidas este poder, que es el poder de la cruz. Pero es la palabra de la cruz que es locura a los que se pierden. Pero a los que están siendo salvos, a los que son salvos y los que van siendo salvos, es poder. Y en otras palabras, él está diciendo que solo lo que Cristo hizo en la cruz nos proporciona todo lo que necesitamos. Y al mismo tiempo, él está diciendo que el predicador debe predicar la cruz. Si el predicador no predica la cruz, aunque sea popular, talentoso, los 9 dones del Espíritu funcionando en su vida, convoque las más grandes multitudes, pastoree la iglesia más grande, etcétera, etcétera, lamentablemente está desechando la gracia de Dios. Y aquellos que lo oyen también terminan desechando la gracia de Dios. Si el creyente apropiadamente mira la cruz de Cristo, entendiendo que fue allí donde toda la victoria fue ganada y que solo ese es el medio por el cual todas las victorias son recibidas, entonces el creyente no estará poniendo su fe y confianza en un predicador en ese respecto. Mientras que es ciertamente verdad que todos los creyentes deben amar y respetar a los predicadores. De hecho, los predicadores, por lo menos si son verdaderos, son regalos de Dios a la iglesia. Claro que es así. Pero de hecho, el verdadero predicador no tiene la respuesta para usted, sino solo si él predica la verdad a usted, en vez de tratar de efectuar una ayuda de manera no bíblica. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Desafortunadamente, muchos cristianos modernos no están buscando la verdad, sino están buscando a un predicador, están buscando a un evangelista, están buscando a un hombre o están buscando un toque de Dios, es decir, una experiencia, pero no están buscando, deseando la verdad. Y por supuesto que las experiencias en el Señor son de gran bendición, pero si la persona continúa sin conocer la verdad, no va a encontrar libertad. Se va a mantener atado. Y las obras de la carne van a manifestarse en su vida. Solo hay uno de 2 lugares en donde puede estar el cristiano, en lo que respecta a su vida para Dios. Él está mirando la cruz o él está involucrado en obras, pensando que eso le va a dar lo que él necesita. No estoy diciendo que las obras son malas, pero la manera en la cual el creyente está viendo estas obras, es decir, poniendo su dependencia y confianza en estas obras, es lo que hace que la gracia de Dios sea frustrada. De hecho, Pablo intercambia la palabra obras a veces con la palabra ley. Por supuesto, cuando él habla de ley, él estaba hablando del creyente tratando de cumplir la ley de Moisés, aunque puede ser cualquier otra ley, formulada por el mismo creyente, por su iglesia, denominación, etc. Aunque esto no tiene relación con el creyente moderno en lo que refiere a la ley de Moisés, aún el principio sigue siendo el mismo.
Si el creyente no está mirando la cruz de Cristo, entonces él está creando leyes en su propio esfuerzo y muchas veces creyentes no se están dando cuenta que están inventando, creando leyes en su propio esfuerzo pensando que estas cosas le van a ayudar o tratando de seguir leyes hechas por alguien más, lo que constituye obras. Y no existirá ninguna victoria en esa dirección. No puede el creyente ser santificado a través de las obras. Permítame decirlo otra vez. Si el creyente no entiende la veracidad de la cruz, en que toda su vida y victoria se encuentran en esa obra consumada, lo que necesita que la cruz sea siempre el objeto de su fe, entonces inevitablemente el creyente estará inmerso en obras, porque no hay otro lugar donde ir. Es la cruz o son las obras. Déjeme explicarlo con mayor profundidad. Todo verdadero creyente tiene una naturaleza divina en su corazón y vida, lo que automáticamente viene con la experiencia del nuevo nacimiento. Esta naturaleza divina, por supuesto, es de Dios y en realidad es el Espíritu Santo quien empuja al creyente hacia la semejanza de Cristo, a que el creyente sea más y más como Jesús. De hecho, esa es la nueva naturaleza del creyente. Sin embargo, solo hay una manera que el creyente puede obtener esa semejanza de Cristo, es decir, que el creyente pueda ser santificado, pueda ser más y más como Cristo, es decir, avanzar, crecer hacia la estatura de Cristo. Y es mirando la cruz, lo que Cristo hizo, entendiendo que estas cosas solo pueden ser obtenidas por Cristo y por lo tanto son hechas posibles por la cruz. Pero si el creyente no entiende esto, ignora esto, o no cree que sea importante, lo que fuera el caso, él no entiende la parte que tiene la cruz en su vida diaria, entonces el creyente automáticamente va a revertirse hacia las obras, pensando que este es el medio, y eso es todo lo que él sabe hacer, y eso es todo lo que él hará. De hecho, las obras pueden ser muy buenas en sí mismas, y definitivamente son algo que todo verdadero cristiano debe hacer, pero como dijimos antes, no son las obras en sí mismas las que son incorrectas, sino más bien el hacer de estas obras el objeto de nuestra fe. Se le está dando a estas obras una capacidad que no tiene. ¿Qué capacidad se le está dando a estas obras? Santificadoras o una capacidad salvífica, y no las tienen. La salvación y la victoria proviene solamente de la cruz de Cristo. Pablo dijo en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. De hecho, Romanos 8:6 presenta dos principios de salvación, uno correcto y el otro incorrecto. El primero es la gracia de Dios y el segundo es el mérito del hombre. Estos principios se oponen entre sí. Estos no pueden combinarse. La salvación y la victoria, me refiero a la salvación y la santificación del creyente, debe descansar completamente en una o en la otra. Es decir, o va a descansar en la gracia de Dios o va a descansar en las obras. Y por supuesto que el simple hecho es que no hay salvación ni santificación en las obras. Cualquier creyente estaría de acuerdo con esta declaración. Pero lo triste es que la mayoría de aquellos que estarían de acuerdo con esta declaración, ellos mismos se encuentran inmersos profundamente en obras, en ley, y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Digámoslo otra vez. Si el creyente no está confiando total y completamente en la cruz de Cristo para todo lo que necesita, victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, entonces ese creyente y cualquier otra cosa que necesite, sea sanidad divina, sea situación doméstica, sea financiera, sea emocional, lo que sea, entonces ese creyente sin falta va a estar confiando en obras para poder obtener estas cosas que necesita, que desea. Y esto siempre le va a conducir al fracaso abismal.
que el oyente entienda que el creyente no tiene que ser un teólogo para entender todo esto. No. Todo lo que él tiene que hacer es simplemente poner su fe en la obra consumada de Cristo, reconocer lo que esto significa y mantener su fe en esa obra consumada, lo que de hecho es la única obra que Dios reconoce. Dios reconoce solamente la obra de su Hijo amado Jesucristo en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo va a garantizar la victoria en toda capacidad. Todo lo que Cristo ganó allí, lo que al mismo tiempo asegurará el crecimiento apropiado en el Señor, el desarrollo del fruto del Espíritu. Por eso es que Pablo, cuando le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vea que en el griego dice, asimismo como fue traducido muy bien al español, pelea la buena batalla de la fe. Cuando Pablo utiliza la palabra fe, y especialmente cuando el artículo definido es puesto antes de la palabra, es decir, la fe, entonces sin excepción se está hablando de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Mientras que definitivamente apunta directamente a Cristo, es más hacia lo que Cristo hizo, lo que siempre se refiere a la cruz. Ahora, ¿por qué Pablo mencionó la palabra pelea en este respecto? Todo ataque que Satanás lanza contra el Hijo de Dios, sea un ataque físico, material, doméstico, espiritual, etc., siempre es para un propósito. El propósito es el de destruir completamente o por lo menos debilitar seriamente nuestra fe. Y por supuesto estamos hablando del objeto de nuestra fe, que es la cruz de Cristo, desviarnos del objeto donde debe estar apuntando nuestra fe. A Satanás no le importa realmente mucho sobre su fe, cuánta fe tenga, siempre y cuando no sea fe en la cruz de Cristo. Y esto es porque es en la cruz de Cristo donde Satanás fue derrotado. De hecho, todo ser humano en este mundo tiene fe, aun aquellos que no viven para Dios. Pero por supuesto, la fe de la que hablamos no es fe en Cristo, sino en algo más. De hecho, mayormente el hombre tiene fe en él mismo, o por lo menos en otro hombre, etc. Pero ese tipo de fe, cualquier tipo de fe, no agrada a Dios. Solamente es fe en su Hijo amado y lo que su Hijo amado hizo. Entonces no es tanto la cuestión aquí de la fe, sino el objeto correcto de la fe. O sea, ¿a dónde está dirigida? ¿A dónde apunta la fe? Y allí es donde comienza la pelea. Allí es donde Satanás pone todo su esfuerzo. Él quiere que usted, como creyente, no sepa ni entienda todo lo que la cruz significa. Y si él no logra hacer esto, él va a tratar de alejar su fe de la cruz después que usted haya llegado a esta luz particular. Pero el creyente debe recordar lo siguiente y no ser desanimado. Mientras que esto es definitivamente una pelea, de seguro es una buena pelea, es buena simplemente porque aquello en lo que hemos puesto nuestra fe, y me refiero a la cruz de Cristo, garantiza todas las cosas. Y por otro lado, Satanás no pelearía tanto si esta no fuera la verdad. Por eso hay tanta enemistad, tanta contrariedad, porque la contrariedad, la enemistad es contra la cruz de Cristo. ¿Acaso no se dan cuenta que todo lo demás que las iglesias promueven fuera de la cruz, Satanás no lo pelea, no hay resistencia, no hay oposición, sino que al contrario, colabora a promoverlo más? Sin embargo, cuando el sacrificio es mencionado, el diablo comienza su pelea. El apóstol está diciendo, vale la pena pelear por esto, porque esta es una buena batalla. Y además, el Espíritu Santo definitivamente nos ayudará en esta pelea. De hecho, la Escritura dice sobre esto, en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Y con esto concluimos este resumen en estos últimos programas acerca de la cruz de Cristo. Y esto nos va a ayudar a seguir entendiendo correctamente, apropiadamente, el resto de este libro de Santiago.
Así que nos encontramos en otro programa aquí en Libre al Fin. Gracias por oír y le ruego, por favor, comparta estos estudios con otros. Vaya a YouTube, allí Karina Guidi Libre al Fin, suscríbase y compártalos con otros. Les hará un gran bien. Que el Señor les bendiga. I have found the answer. Yes, I've learned to pray with faith to God. I found my way. Well, the sun, it's shining on me today. I found the answer. I've learned to pray. I was weak and weary. I had gone astray. I was walking in darkness. I couldn't seem to find my way. Then a light came shining to lead me from despair. All sins forgiven, oh yes, praise God. I was free from care. I have found the answer. I've learned to pray with faith to guide me. I have found my way. Thank God. Hallelujah. Oh, the sun, well, it shines on me today. I found the answer. I've learned to pray. You know, I found the answer. Yes, I have. I've learned to pray with faith to guide me. I found my way. Well, the sun, oh, it shines on me today. I found the answer. I've learned to pray. The sun, well, it shines on me today. Oh, yes, it is. Well, I found the answer. Thank God, thank God. I've learned to pray.
pray.